La hora 11, 3 minutos en la República Argentina y vamos a tener el gusto de recibir a un ex compañero de la idea, docente, gremialista de su gremio, por supuesto, de ANSAFE, secretario general de ANSAFE, Departamento Caseros, Armando Lloré. Armando, ¿cómo te va? Bienvenido. Omar? La verdad que un gustazo compartir otra vez un espacio de este tipo con vos. Y cuando le propusimos a Armando que nos visitara, la aceptación fue inmediata. El tema que le planteábamos, vinculado al amplio tema de la educación, tiene que ver con educación y trabajo. Si lo planteamos así como título, para arrancar desde donde vos quieras, Armando, ¿por dónde empezarías con ese título, digamos, condicionado únicamente por ese título? Y lo primero que hay para decir es tratar de plantear una reflexión que tiene que ver con la relación que hay entre la educación y el resto de las estructuras que forman un sistema dentro del Estado Nacional. En realidad la demanda de ¿qué se entendería por educación y trabajo? ¿Cuál sería la relación posible? Uno puede pensar que la educación debería brindar competencias o desarrollar habilidades como requisito previo al ingreso a un puesto de trabajo. Es decir, habilidades con unas características tan particulares que no podrían ser desarrolladas una vez que se encuentre uno trabajando. Es decir, la preparación previa al ingreso de trabajo sería determinante. Eso por un lado. Por otro lado, poder pensar, y siguiendo esta lógica, desde qué lugar se puede plantear una demanda a la educación en función de preparar para el trabajo. Esto solo es posible si la estructura del trabajo, si la estructura industrial o la que fuere, demandaría una característica, una particularidad como la que mencioné al principio. En este caso, dentro de la historia del sistema educativo de nuestro país, bueno, hay una controversia muy grande, especialmente porque la estructura económica nunca requirió, salvo en periodos puntuales, una preparación intensiva que justifique varios años o algunos años de dedicación para lograr esas competencias que luego serían aplicadas al trabajo. Entonces, desde este punto de vista, nunca hay que perder la idea de que la educación en realidad apunta a una formación política. La educación es una formación política más allá de todo contexto y más allá de las demandas que pudiera haber sobre ella desde la parte del trabajo. En ese sentido, y tratando de igualar nuevamente las ideas, el primer punto entonces es la complejidad del trabajo, o de la estructura de trabajo, o de la estructura económica, mejor dicho. Para poder relacionarse o demandar algo de la educación, lo que debe demandar justamente es una preparación previa que justifique el aprendizaje de habilidades que no sería posible hacerlo una vez ya en el puesto de trabajo, por un lado. Por otro lado, recordar que fundamentalmente la educación apunta a la formación de una ciudadanía, y esto conviene desarrollarlo, y finalmente es bueno poder pensar en las distintas tensiones políticas de las políticas educativas, dónde se ubicó o dónde se pretendió ubicar esta relación entre la educación y el trabajo, especialmente en una estructura económica que en muchos momentos de nuestra historia no requirió o no tuvo la complejidad necesaria como para requerir una preparación previa. Estoy hablando del trabajo en general. Esto puede apuntar, como el ejemplo que di lo puede hacer prever, puede apuntar a la formación de una mano de obra, pero no solamente eso, sino también a la formación de una intelectualidad, que sería aquella que está pensando en cómo complejizar la estructura económica a fin de agregar valor a lo que se produzca. Ahora ponete los auriculares, Armando, porque vamos a escuchar un audio que tiene mucho que ver, es breve, son un par de minutos. Es un trabajo hecho en México, se llama Educar para el Trabajo, Educar para la Vida. Está hecho por un grupo privado, pero el sentido es interesante, es muy didáctico. Lo vamos a compartir y seguimos charlando o retomamos esto que vos estabas diciendo recién. Perfecto, Ramón. Es una realidad que tradicionalmente muchas instituciones educativas se dedicaron exclusivamente a generar profesionistas. Es decir, a preparar a sus alumnos para desempeñar un trabajo u oficio en la sociedad.
Pero como es evidente, en el caso de Edgar, es fácil descuidar una parte fundamental en la formación de cualquier persona. Edgar, compórtate. Hablemos de educar para el trabajo y educar para la vida con peras y manzanas. La educación para el trabajo tiene como objetivo principal capacitar a las personas para que puedan desempeñarse laboralmente y ser económicamente activos en sociedad. Desgraciadamente, no contempla otros aspectos de la formación del ser humano, como por ejemplo los valores. ¿O no, Edgar? Y no solo eso, la educación para el trabajo desatiende otros ámbitos, como el familiar o el social. Dada la complejidad del mundo actual, los educandos de hoy requieren de un mayor conocimiento, organización y acompañamiento para lograr el equilibrio en todos los aspectos de su ser. Por ello, la educación para la vida propicia desde las primeras etapas una formación integral en conocimientos, destrezas y valores en todos los ámbitos, personal, familiar, social y profesional, teniendo como objetivo principal ayudar a los alumnos a alcanzar una vida plena. Por todo lo anterior, es urgente que toda institución educativa en el mundo adopte modelos que contemplen verdaderamente todas las necesidades del ser humano. Solo así, personas como Edgar serán útiles, no solo laboralmente, sino también con la gente a su alrededor, en sociedad o en familia y durante toda su vida. Escuchábamos Educar para el trabajo, Educar para la vida, elaborado por un audio elaborado por el grupo Educare o Eduquer, con sede en México, en la Ciudad de México, que venía a tono de manera muy sintética y muy elemental también, con lo que venía mencionando Armando unos minutos antes. Así es, bueno, justamente lo que plantea es, y que es un poco en la línea que estoy tratando de pensar, educar para el trabajo no debe ser entendido como fomentar el desarrollo de habilidades casi manuales, aunque también mentales, si se quiere la expresión, que aíslen a ese sujeto de la estructura ciudadana o de la función de la educación. La función de la educación en el Estado capitalista, en todos, tiene que ver con la formación de ciudadanía. En términos generales, luego uno puede discutir lo que esto puede llegar a significar, pero es eso. Lo voy a graficar con un ejemplo. Para discutir el desarrollo sustentable, tenés que conocer el ciclo del agua. Es decir, quien no conozca el ciclo del agua va a estar en desventaja para discutir eso. Acá viene la pregunta, ¿dónde aprendiste eso? ¿Te lo enseñó tu mamá en tu casa? ¿Lo enseñó el adulto que se hace cargo de tu educación cuando sos chico? No, eso se aprende en la escuela, de una forma sistemática, teorizada, estructurada, abstracta, o que por lo menos tiende hacia la abstracción. Ese conocimiento es fundamental para discutir políticas de desarrollo sustentable, es decir, sacarlo del contexto escolar y llevarlo a lo que ese conocimiento queda, a lo que con ese conocimiento la persona puede hacer en su vida cotidiana. Y de esto hay muchos ejemplos, es decir, es posible discutir una política de salud sin conocer la diferencia que hay entre un virus y una bacteria. Conocimiento que también se desarrolla en la escuela. Esa no es una función de tu mamá o de tu papá o de tu abuelo, darte ese conocimiento, salvo que tu abuelo tenga, o tu mamá, un estudio específico alrededor de eso. Bueno, pero acá de esto se trata, es decir, la educación en tanto sistema educativo tiene por objeto transmitir estos conocimientos que son legitimados socialmente, ciencias y artes y demás, que justamente cumplen esta función, preparar al ciudadano para discutir este tipo de cosas. Ejemplos como esto, bueno, en todas las áreas uno puede encontrar. Ahora, pensaba esta diferencia, si querés, entre educación e instrucción, entre el conocimiento, entre la educación, la formación del ciudadano o de la persona integral por un lado y la incorporación de conocimientos específicos por otro, también marca, creo, lo planteo en términos de pregunta,
el primer foco de conflicto serio entre la democracia y el capitalismo, que habían venido recorriendo un camino con intereses convergentes, escapando del feudalismo, si se quiere. Exacto. Se produce acá el primer foco de tensión. La democracia requiere, digamos, el perfeccionamiento democrático requiere de un tipo de conocimientos, de aptitudes, de capacidades. El capitalismo requiere otros muy distintos, fragmentados, más específicos, que tienden a aislar al individuo en lugar de organizar su vida en comunidad, ¿no? Así es. Bueno, volviéndonos a la historia de nuestro país, esa tensión que mencionás, Román, se ha hecho explícita a lo largo de toda nuestra historia. La conquista de una ciudadanía plena a nosotros nos llevó hasta el año 1983. Y voy a poner esa fecha y voy a marcar un antes y un después. Los sectores poderosos capitalistas han intentado de todas las maneras posibles, ya sea con la proscripción, con el fraude electoral, con los golpes militares, evitar que los ciudadanos accedan al poder del Estado, ejerzan sus derechos desde el poder del Estado y puedan discutir las políticas en todos los ámbitos, o todas las políticas posibles, ¿no? Lo estamos hablando siempre en términos generales, y justamente lo que está marcando es la manera en que en nuestro proceso histórico se ha resuelto esa tensión. Recién en 1983 nosotros podemos empezar a pensar que tenemos un proceso democrático medianamente estable, donde se suceden gobiernos elegidos por el pueblo, sin proscripciones, y los sectores de poder intentan condicionar de poder económico esa democracia por otras vías muy creativas, por cierto, pero que ya no desde la parte política. Bueno, a nosotros nos ha costado sangre todo esto que acabo de decir, y lo digo involucrando en el proceso a todas las fuerzas, a todas las fuerzas. Especialmente la pregunta acá, ¿cómo fue posible en nuestra historia que lo militar se convierta prácticamente en la expresión política de un sector social? Realmente, y no fue 2 años o 3, desde la propia concepción de un servicio militar obligatorio, sin tener hipótesis de conflicto externo, sin justificarse, hasta lo que nosotros sabemos, desde gobiernos populares hasta gobiernos más conservadores, pero todos pasaron en su forma, todos los dirigentes pasaron en su formación por las aulas de los colegios militares. El Colegio Militar de la Nación se jactó de que entre sus alumnos hubo muchos presidentes de facto, por supuesto, y algunos liceos militares se jactan de haber tenido alumnos presidentes democráticos, lo cual también es bastante triste. Pero bueno, es nuestra historia, tenemos que aprender de ella, y me parece que lo que dijiste respecto a esa tensión se evidencia muchísimo en la historia de nuestro país. Vos mencionabas recién que prácticamente todo el siglo XX, en definitiva, yo estaba sacando cuenta mientras te escuchaba, y desde 1930 hasta 1983, medio siglo completo se lo llevó o marcó las pautas políticas el tipo más popular políticamente hablando del siglo XX. Emergió de un golpe de Estado y con formación militar, con grado de capitán, participando en el golpe de Irigoyen o coronel cuando se produce el golpe del 43. O sea, se ha podido sacudir la sociedad y particularmente la escuela, la influencia que tantos años de parámetros establecidos por los militares, estando o no en el gobierno, ha dejado seguramente su marca en la percepción de directores, supervisores, docentes. ¿Hasta qué medida o hasta qué punto eso que vos estabas marcando antes todavía nos sigue estableciendo algunas pautas en el modo de organizar la escuela? Mirá, qué pregunta me haces. Te voy a contestar que sí. Es decir, creo que desde el 83, en estos 31 años de recuperación democrática, la educación ha cambiado ese matiz autoritario
y verticalista, por lo menos en la dinámica institucional. Queda mucho por hacer en este aspecto y ganar espacios de otro tipo de participación más ya dentro del Estado, por lo menos lo que yo pienso que debe ser el gobierno de la educación. Pero creo que sí, en eso fue muy clave el primer gobierno de la recuperación democrática, fue clave la discusión que se dio en el segundo Congreso Pedagógico Nacional, las renovaciones, las reformas curriculares que se han hecho, todas, desde el 83 a la fecha, han teorizado y han dado pautas concretas, algunas más teóricas, otras, de modificar esa preparación autoritaria. Hoy cualquier adolescente, cualquier alumno de escuela primaria intenta resolver los conflictos que se le plantean dentro de la institución con el voto. Es decir, tratando ese conflicto de intereses. Imagínate, si no estamos hablando de un chico de cuarto grado, quinto grado, un chico de escuela secundaria, estamos hablando de los conflictos de intereses que se le pueden plantear diríamos, a chicos de esta edad. La primera actitud que tienen es intentar resolverlo con el voto. Y digo actitud, ¿no? Marcando justamente esa intención. Y me parece que eso es fruto de las desgracias y del trabajo de estos 31 años de democracia. Creo que también tiene que ver con todo lo que vino después, con el peronismo de los 90, y la influencia que ha tenido eso en la política, obviamente en la política en general, pero llevándolo al sistema educativo, en el sentido de que el peronismo de los 90 por primera vez ha llevado adelante una política liberal con un sustento democrático que uno, si mira la historia hacia atrás, esa política liberal hubiera sido impensado que se lleve adelante con un gobierno popular. Es decir, más allá de lo que pasó y de lo que crítica que uno pueda hacer, pero por ejemplo en ese punto la derogación del servicio militar obligatorio y muchas cosas más que ocurrieron también han hecho que los sectores más conservadores logren comprender que la forma de hacerse el poder del Estado es la lucha política y ubicando la política en el ambiente que tiene que ir, en el ámbito que tiene que ir y no sacarla hacia otro lugar. En eso creo que de todas las expresiones, izquierda, derecha, se ha aprendido y por eso tenemos lo que hoy tenemos. Por eso, volviendo a tu pregunta, yo tengo que decir que sí, me parece que a pesar de que en el sentido común la autoridad docente del Estado a veces queda un poco desdibujada, pero queda desdibujada por otras razones. Yo más que desdibujada lo voy a plantear con un concepto que a mi entender es más preciso, que es vacía de contenido, que es otra cosa un poco diferente. Pero creo que sí, me parece que el sistema educativo ha sido permeable a esta recuperación democrática y creo que hoy la juventud, los alumnos intentan resolver los conflictos de esta forma y no a través de la negación de la política, a través de la violencia política, como ocurrió en otros momentos históricos. En ese sentido, no en ese sentido, sino que desde la recuperación de la democracia en América Latina, Argentina fue de los primeros en América del Sur, digo, en relación a Brasil, a Chile, a Uruguay, Argentina durante mucho tiempo tuvo, varias décadas atrás, unos estándares en materia educativa, como también en salud y otros aspectos sociales, diferencias bastante claras con relación al resto de los países latinoamericanos, salvo Uruguay. Ahora vamos a escuchar un audio, vamos a compartir un audio. El audio es, siempre advertimos cuál es la fuente, en este caso es del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo lo quiero compartir fundamentalmente porque da para discutir, pero aporta cierta información objetiva, numérica, cuantificable, que después nos puede servir como punto de partida para ir hacia otros lugares.
la pregunta antes de ir al audio es si está bien que nosotros nos hayamos quedado como esperando para equiparar con el resto de América Latina, o realmente hemos perdido tiempo, o le hemos tenido miedo a la vanguardia, o no supimos manejar la vanguardia que teníamos en algún momento con respecto la posición de vanguardia que teníamos con respecto a otros países latinoamericanos. Escuchamos el audio y te doy la palabra, Armando. La educación prohibida. No, seguimos con el otro, la educación prohibida. A propósito de la educación prohibida, le damos tiempo a Lalo. ¿Tuviste oportunidad de ver la película? Fragmentos, es una película extensa. Sí. Después te vamos a requerir más tarde, ya sobre el cierre, tu opinión con respecto a la película, Armando. América Latina. Adelante. Hace 50 años, cuando el BID empezó su andadura, solo la mitad de los niños asistían a la escuela primaria. Hoy, de cada 10 niños, 9 asisten a la escuela primaria. Este es un avance positivo, pero aún tenemos que conseguir que la escolaridad sea universal. A diferencia de otras regiones del mundo, en donde los niños nunca entran en la escuela, en América Latina el abandono escolar explica la gran mayoría del fracaso para completar tanto la primaria como la secundaria. Hace 50 años, 1 de cada 10 jóvenes asistía a la escuela secundaria. Hoy, 7 de cada 10 jóvenes asisten a la escuela secundaria. La secundaria completa se considera internacionalmente como el pasaporte para escapar de la pobreza, pero solo 1 de cada 2 jóvenes de América Latina completa este nivel. Para los jóvenes que no lo hacen, el ciclo de la pobreza se perpetúa. La mayoría de estos abandonan la escuela porque lo que aprenden no es relevante para desarrollarse social y económicamente. El desafío está no solo en brindar acceso a estos jóvenes al sistema escolar, sino en proveer una educación de calidad y relevante que los retenga en la escuela y les permita ejercitar trabajos productivos. Hace 50 años, la población adulta tenía en promedio 3 años de educación. Hoy tienen 7 años de educación, lo que equivale a primaria completa. Esto es sin duda un avance, pero aún no es suficiente. Si lo comparamos con los países desarrollados, nuestros jóvenes solo tienen la mitad de años de educación. América Latina sufre de una severa inequidad. El estatus socioeconómico de los alumnos es uno de los determinantes clave de los logros educativos en la región. Los niños que provienen de situaciones vulnerables, sin importar su género, etnicidad, lugar de residencia o raza, entran a la escuela más tarde, repiten más grados, abandonan la escuela antes y no les va tan bien en las pruebas de aprendizaje. Esto es preocupante, ya que la educación va a determinar el rango y la calidad de oportunidades que las personas encuentren a lo largo de su vida. Si miramos a los jóvenes más pobres, hoy solo la mitad de ellos asiste a la escuela secundaria. Un joven que al llegar a los 15 años y con menos de 7 años de escolaridad deja de estudiar y empieza a trabajar, entra al mercado de trabajo sin las habilidades básicas necesarias, toma trabajos de poca paga y tiene escasas oportunidades de avance. La economía del conocimiento en la que estamos insertos hoy en día requiere un número creciente de trabajadores con capacidades avanzadas y que puedan constantemente poner al día sus conocimientos. Los jóvenes deben de tener la capacidad de innovar, cooperar entre sí y resolver problemas en áreas específicas pero que están en constante cambio. La educación pública tiene el rol de garantizar el acceso a todos los niños, niñas y jóvenes a una educación de calidad y a su vez nivelar las diferencias con las que llegan los estudiantes a la escuela. De esta manera asegura que todos tengan las mismas oportunidades de acceder a un nivel mínimo de educación que les permita interactuar y participar activamente en la sociedad y acceder a un nivel de vida digno. La hora 11:27 minutos, seguimos en espacio público. Bueno, el turno de Armando Joalé, que acaba de escuchar el audio prometido. Bueno, clarísimo, el audio presenta un diagnóstico que uno lo puede corroborar en nuestra propia ciudad sin dándose una vuelta por las escuelas, es totalmente cierto, especialmente el final, en el sentido de que si bien es una pretensión de universalidad, la educación secundaria, y es obligatoria por ley, claro, pero eso no quiere decir que se concrete. Las razones por las que los chicos dejan la escuela tienen que ver con determinantes que están en su mundo socioeconómico y no por problemas estrictos de aprendizaje, es decir, en cuanto mejoren ciertas condiciones sociales de vida de cada uno, eso va a repercutir en la calidad de los aprendizajes y en la permanencia y ingreso al sistema educativo. Es decir, y acá
Ahí el audio hablaba de que una credencial educativa con el término del secundario era un pasaporte prácticamente a un mundo mejor. Claro, lo que pasa es que el logro de eso, si lograste eso, es porque tu mundo fuera de la escuela fue mejor antes. Claro, es decir... o mejoró antes, sí. Porque no es porque tengas el título que vas a llegar, sino que vas a llegar porque se da una concurrencia de factores que se van acompañando. Y aparte, acá quiero dejar otra pregunta. ¿Hay una matemática para las clases pobres y una matemática para la clase rica? No. La matemática es la matemática. Entonces, doy este ejemplo porque a veces se exige de la escuela cierta reforma curricular y didáctica a fin de poder lograr un objetivo que no le pertenece. Es decir, por ejemplo, la retención del alumnado o desde los contenidos de las ciencias que se dan en la escuela, mejorar su situación económica. No es así. Por ejemplo, te voy a dar un dato. Para poder estudiar uno necesita un tiempo y un espacio. En tu casa tenés que tener un tiempo y un espacio. Si no lo tenés, el rendimiento escolar no va a ser bueno. Aquel chico que no puede, no estoy hablando de hacer tareas, esa cuestión mítica, pero estoy hablando de poder pensar lo que te ocurre en la escuela fuera de ella. Y si no tenés el tiempo y el espacio para hacerlo, es muy probable que no logres los contenidos, el acceso a los contenidos mínimos o los aprendizajes mínimos que te permitan acreditar. En realidad la escuela en eso viene a certificar algo que está pasando, no quiero decir fuera de ella, pero sí en el complejo conglomerado de situaciones sociales. Bueno, eso que vos estás planteando, Armando, me parece absolutamente central, porque a la hora de establecer debates y discusiones sobre la educación, hablamos de reformas educativas, planteos sobre a la calidad de la educación en la Argentina, y automáticamente, aunque no se exprese textualmente en esos términos, inmediatamente viene asociada a la idea de institución-escuela, cuando para que la escuela funcione hay un montón de cosas por fuera de la escuela que se tienen que modificar. Podemos hacer 10 reformas educativas si pensamos la educación solamente como algo que atañe a la institución escolar, que van a fracasar si no se corrigen todas las asimetrías, injusticias e inequidades que hay por fuera de la escuela. Totalmente. De hecho, si ocurre, el cambio en la educación no va a venir por algo curricular, sino va a venir porque la sociedad asuma como propio el valor que la educación escolarizada debe tener y cuál es el valor de los títulos y del cursado y de los contenidos que se dan dentro de la escuela, a punto tal de que no sea sacarse una carga encima para hacer responsable al Estado de esto. Pero es más, es decir, hay sectores que intentan o que fragmentan la educación a fin de que no se eduque. Hay una política para vaciar de contenido de la escuela, hay una política para que las ciencias y las artes no tengan su lugar allí dentro y se hable de contención social, por ejemplo, o se trate de contener aquello que es incontenible de la escuela. Nos estamos equivocando. El mandato fundacional de los sistemas educativos tiene que ver, otra vez volvemos a lo mismo, con formar ciudadanía. Justamente el audio marcaba alguna cuestión de esta, con el ejercicio de plenos derechos políticos, con el poder, la capacidad de poder discutir políticas. Y bueno, di varios ejemplos y en este sentido, conocer las ciencias y las artes te da argumentos, te da conceptos para posicionarte como ciudadano. Pasamos de promover la elevación a garantizar la subsistencia. Claro, exactamente. Que son dos cosas muy distintas, digamos, un proyecto de ser humano completamente distinto. A evitar que te mueras, mejor dicho, de elevarte en cuanto a formación, capacidades, posibilidades de trabajo, desarrollo como ciudadano, a conformarnos con que podamos evitar que el chico se muera o que crezca lo suficiente, digamos, que alcance sus medidas antropométricas más o menos por ahí, y hasta ahí llegamos. Sí, o que solo sea mano de obra, fuerza física.
y que su capacidad para incorporarse al mercado del trabajo sea realizada de ese lugar, como mano de obra y fuerza física. Es decir, hoy sabemos que todo el mundo del trabajo se complejiza cada vez más y las habilidades manuales se retiran del centro de lo que puede significar de la producción de valor. Entonces, sí, que ya no solo se han retirado del centro, sino que están desapareciendo. Exactamente. Entonces la fuerza, ¿dónde está? Está justamente, creo que en este audio, en el anterior, tenía que ver con el conocimiento. Y bueno, entonces, y volviendo a la convocatoria de la charla, ¿no? Educación y trabajo, yo te puedo decir que sectores poderosos poderosos en el sentido que se apropian de circuitos educativos, ¿no? La oligarquía terrateniente de los colegios nacionales, de las universidades previa a la reforma del 18, bueno, y hoy sigue habiendo esas tensiones también. ¿En qué aspecto lo observás? Y que sectores sociales que valoran estos conocimientos que son claves para formar ciudadanía, se cierran en sí mismos en circuitos educativos fragmentados o diferenciados, públicos y privados, a fin de que puedan garantizarse el acceso a estos conocimientos y dejan para el resto lo que pueda hacerse. En ese liberalismo, supuesto liberalismo, lo que ocurre es que si no se dan condiciones por fuera de la escuela para poder apropiarse de estos conocimientos, la única forma que va a haber de relacionarse con la sociedad tiene que ver con la mano de obra o quedar fuera de los circuitos de decisión, de poder. Es lo de antes, es decir, una política de salud, vos estás más en condiciones de discutir una política de salud si sabés cómo funciona la célula. ¿Dónde lo aprendés? En la escuela, desde el primer grado hasta el quinto año. No sabés eso y vas a estar en desventaja. No vas a poder discutirle al médico que te cura, y así en todos los aspectos. Es eso, es la formación de la ciudadanía. Si vamos al plano de la historia y de los derechos, más todavía aparece esto, ¿no? ¿Por qué razón tiene que haber un hombre, un voto? Bueno, ¿qué es la democracia representativa? ¿Qué es el poder legislativo? Bueno, ¿te imaginas que quien no conoce esto va a ser decidido? Aunque a él no le parezca, pero va a ser decidido, no va a tener capacidad de decir que no y de argumentar. Totalmente, las decisiones siempre llegan, siempre se producen. Totalmente. El tema es quiénes participan en esas decisiones. Así es, exactamente. Y ese es el lugar fundamental de la escuela, de lo obligatorio. Pero hay que las garantías para el acceso y la permanencia y el egreso tienen que trabajarse desde una confluencia de factores y no exigir a la escuela cosas para las que no está preparada. Y aparte las desigualdades de hoy en Casilda estamos viendo todos por un aire acondicionado, no es la realidad de cualquier lugar esa situación. Y eso es que la institución recibe al alumno y muestra una condición distinta a la de tu casa. Ahora ese aire acondicionado no lo puso el Estado. En una escuela pública no lo puso el Estado. Lo puso el grupo de cooperadores y la comunidad que puede comprar las cosas que la cooperadora hace. En una escuela pobre no hay aire acondicionado porque no hay posibilidad de recaudar el dinero para ponerlo y el Estado tampoco lo va a hacer. Planteo esto porque tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida, porque muestra otro mundo, esa es otra cuestión. Si vos vivís en piso de tierra y tenés una letrina y vas a la escuela y hay un inodoro, mirá que lo estoy planteando, y hay piso de mosaico, uno lo primero que empieza a ver es que otro mundo es posible. Desde ese choque uno ya educa sin decir nada de ninguna materia. Imagínate si eso después le sumás todo lo que tiene que ver con el contenido. En una casa donde el único papel que hay es el papel de diario con que se envuelven las cosas que compran en el almacén o ese tipo de cuestiones, donde no se tiene acceso al papel blanco que permita escribir. ¿Cómo se desarrolla la escritura de un niño criado así? Desde que nace hasta, y en esos años, 3, 4, 5 años, para la constitución subjetiva son claves. Lo que allí no se da después es muy difícil recuperar. Entonces sale de ese contexto, va a un jardín, cualquier jardín lo que tenemos acá, y viene una chica con un guardapolvo, una maestra, y le plantea un afiche y le da un avirón, un fibrón, una cerita y le dice exprésese. ¿En qué condición lo pones?
Bueno, ahí produce un conflicto. Por supuesto, la maestra tiene que saber cuál es el punto donde eso puede potenciar una actividad o puede reprimirla. Eso es algo irrepetible que ocurre dentro del salón y que la profesionalidad del docente tiene que trabajar. Pero lo bueno sería que el chico llegue a la escuela conociendo que hay papeles blancos, limpios, aptos para ser escritos, y no que reciba papeles escritos por otro y con lo único que son usados para envolver cosas. Esto es clave. Sí, y no es un tema cotidiano, sí, y sin embargo de una trascendencia, de una relevancia, sí. que define el recorrido de vida. Sí. Bueno, hoy la lucha que hay hoy, por ejemplo, en universalizar la sala de 4, la sala de 3, más temprano ingrese el niño al circuito educativo, obviamente para el chico más desposeído, porque para el alumno, para el niño que en su casa tiene todo, puede incorporarse a la escuela en 5º grado, parece no haber problema, porque de su hogar a la escuela va a notar una continuidad, no va a haber un choque. En cambio, cuando en tu casa no tenés nada, si tenés casa, no hay nada, el choque es muy grande, y cuanto más temprano esas cosas se pongan en funcionamiento, favorece que el chico empieza a dársele otra voz al chico. Fíjate, jardín de infante, ¿no? Esto me queda... Infante, ¿qué quiere decir? ¿No? Infante quiere decir sin voz, pero a contrapelo de lo que a veces puede pensarse en el sentido común, ese infante a la voz que alude es a la voz pública, es decir, aquello que el alumno dice públicamente, no para su mamá y su papá o para su entorno familiar, es para los compañeros, para el representante del Estado que está allí, que es la maestra. Es una voz que tiene otro valor, es una voz ciudadana. Es la voz de la convivencia. Exactamente. Del espacio público. Después te vamos a preguntar, Armando, ya sobre el final, la segunda que me queda para ir guardando para el final, es ¿por qué maltratamos tanto el espacio público? Y, digamos, ¿cuánto tiene que ver la educación en ese maltrato? La hora 11:50 en la República Argentina. Esto pasa como los sueños. Uno no sabe si lo soñó o realmente pasó. No me acuerdo en qué quedamos cuando estábamos al aire y qué es de la conversación que venimos manteniendo fuera de micrófono. Pero sí, tenemos... Armando, vos querías decir... Sí, yo me quedé con una idea que la estuve pensando cuando dije que un chico con un ambiente socioeconómico muy favorable puede entrar en 5º grado, pero también es decir, no es... La idea acá no es que entre cuando pueda, porque es reforzar cierto liberalismo y perder la idea de comunidad, sino que la cuestión es compartir, porque el chico que tiene o viene de un origen socioeconómico muy débil se va a ver beneficiado contactándose con el otro, y el otro también va a generar ciertas experiencias de relacionarse con alguien para que no lo vea un extraño o un subordinado de él. Es decir, en esto, en el reforzamiento de la idea de lo común, tan propia de la ley 1420 y que perdura en algunos casos hasta nuestros días, es donde creo que se cimenta la ciudadanía más verdadera, ¿no? O lo más próxima al ejercicio democrático de los derechos. Sí, yo te había hecho una pregunta, mejor dicho, te había comentado algo, en realidad sí era una pregunta, para hablarla después, respecto al maltrato que como ciudadanos le entregamos al espacio público. Esa idea que a lo mejor se sintetiza en la idea, valga la redundancia, de que mientras que en otros países lo público es aquello que es de todos, entre nosotros la idea de que lo público no es de nadie y entonces puedo hacer lo que se me da la gana. Sí, ahí nos habíamos quedado. Ahora que lo recordás, ahí nos habíamos quedado, ciertamente. Claro, el problema es que hay responsabilidades, no es... hay cierto maltrato del Estado, del espacio público, y porque a veces también los maltratos han venido de ese lugar. Nunca hay que olvidar que el garante de los derechos del Estado y en nuestro país, las sucesivas dictaduras militares, lo que han hecho es atropellar todos nuestros derechos. Entonces, esa idea de rebelión hacia el espacio público en todas sus dimensiones, uno puede ubicar allí su génesis.
Ahora, pero evidentemente, como decía Román, lo público no es que sea de nadie y que eso es un campo liberado a las fuerzas de choque. No. Sobre lo público hay responsabilidades, hay poderes, hay derechos, hay obligaciones y creo que no nos exime de hacer lo que queremos. Simplemente creo que tenemos que reforzar nuestras fuerzas para cuidarlo, porque es el espacio común. Y bueno, de la diversidad de espacios, el de la escuela, por ejemplo, es uno de aquellos que tenemos que cuidar con mucha fuerza. Por lo menos, claro, como yo soy docente, voy a poner así toda la idea. Vamos a escuchar, Armando, un último audio. En este caso es de Juan Carlos Tedesco y estrictamente vinculado al tema laboral, la educación y el mundo del trabajo, lo que viene. Me parece, lo vamos a escuchar ahora, que esto también es trasladable al conjunto de las dirigencias, no solamente para analizarlo de la perspectiva educativa, si se quiere, sino a esa reticencia al cambio que tenemos los argentinos, a modificar estructuras. Nosotros decimos sí, hay que estudiar, hay que pensar o repensar, por ejemplo, la universidad, e inmediatamente aparece como referencia a la reforma de 1918. Se va a cumplir un siglo, acá nomás, a la vuelta de la esquina, de la reforma del 18. Puede haber estado muy bien en el 18, en 1918, pero ya a las puertas del 2018 no tendríamos que estar haciéndonos otras preguntas respecto a ese tema y otros que vienen encadenados. Escuchamos a Tedesco y seguimos hablando con Armando. En primer lugar, hablar de futuro en el marco de los cambios sociales, políticos, culturales que vive la sociedad actual es ya bastante arriesgado, bastante, yo diría bastante osado, porque si hay algo que caracteriza nuestra cultura en estos momentos es su fuerte concentración en el presente. El futuro es algo que ha desaparecido de alguna manera de la reflexión y incluso hasta de los planes de políticas públicas. Vivimos un momento de tanto cambio, de cambios tan profundos en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social, que se produce culturalmente, por un lado, una cierta ruptura con el pasado. El pasado aparece como algo de lo cual hay muy poco para recuperar. Todo es nuevo, todo se presenta como fundacional. Estamos con nuevas tecnologías que modifican incluso hasta nuestras maneras de conocer, de pensar, nuestras maneras de trabajar. Entonces, insisto, hay una ruptura con el pasado. Pero por el otro lado, el futuro aparece como algo incierto, como algo del cual no se sabe muy bien a dónde vamos, porque lo que domina es esta idea del cambio permanente. Y hay un serio déficit de sentido, déficit de hacia dónde vamos, para qué hacemos lo que hacemos. Hay una suerte de concentración en el presente, que todo el mundo quiere ganancias aquí y ahora, todo tiene que ser ya. Y esto coloca a la educación ante una situación realmente muy poco feliz, muy poco cómoda, porque la educación normalmente es transmisión del pasado, del patrimonio cultural y preparación para un futuro sobre el cual más o menos tenemos cierta perspectiva. Cuando no tenemos seguridad de qué queremos transmitir y no estamos tampoco muy seguros hacia dónde queremos ir, los educadores nos quedamos sin un elemento fundamental de nuestro trabajo. Por eso es que en esta reflexión que les voy a presentar ahora sobre los pilares de la educación del futuro, me voy a apoyar fundamentalmente en los resultados de un trabajo que muchos de ustedes seguramente conocen, que son los resultados de los trabajos hechos por la Comisión Internacional para la Educación del Siglo XXI que organizó la UNESCO y que fue presidido por Jacques Delors, y que fueron publicados en ese libro que se llama La educación encierra un tesoro, hace ya varios años. Un trabajo en el cual participaron personas que provienen de mundos culturales distintos y que de alguna manera está tratando de reflejar cierto consenso que existe, por lo menos en algunos sectores de los pensadores y de la gente que está reflexionando sobre el futuro en el planeta y no en una cultura o en un momento determinado.
Y estos pilares se pueden resumir fundamentalmente en dos. Hay otros, el libro, el informe de la comisión plantea otros, pero yo quiero concentrarme en dos que son los que creo que reflejan mejor lo nuevo, lo que hay de novedoso en estos momentos. Aprender a aprender y aprender a vivir juntos. Estos son los dos pilares que pueden permitirnos a los educadores una reflexión sobre el futuro y que además pueden también permitirnos a los educadores presentar estos pilares no como pilares propios de la educación, sino como pilares propios de la organización de la sociedad, de manera tal que estos objetivos, estos pilares se conviertan en las bases no de un proyecto educativo estrictamente, sino de un proyecto de construcción de una sociedad justa. Lo que vivimos actualmente es realmente un proceso de transformación social muy profundo. Está dando lugar esto, algunos llaman una nueva civilización, un nuevo orden civilizatorio. Se comparan estos cambios y este proceso de transformación con lo que tuvo lugar, por ejemplo, cuando se pasó del capitalismo al feudalismo, de la revolución industrial. Es decir, son cambios que afectan todas las dimensiones de la sociedad simultáneamente. Está cambiando la organización del trabajo, está cambiando la organización política, están cambiando nuestros valores culturales y están cambiando las formas a través de las cuales nos convertimos en sujetos, en las cuales construimos nuestra identidad como personas. Cuando esto ocurre, estas cuatro dimensiones de cambio ocurren simultáneamente, es que estamos verdaderamente ante un cambio social, ante un cambio civilizatorio, ante un cambio muy profundo y no ante una crisis coyuntural. La información y el conocimiento están transformando o están reemplazando a los factores tradicionales de producción como la fuerza, los recursos naturales, etcétera, que dominaron en el pasado. Hoy una economía es una economía rica si maneja información. No si tiene mucho territorio, muchos recursos naturales o muchos otros factores tradicionales de producción. Para medir la competitividad de una economía hay que medir cuánto valor agregado se le pone al producto, cuánta información y cuánto conocimiento le ponemos a un producto. En el modelo piramidal tradicional entraban todos. Todos tenían algún puesto de trabajo. Entre ellos había explotación. Había dominantes y dominados, explotadores y explotados. Pero todos estaban adentro. Era un capitalismo inclusivo, capitalismo que destruía puestos en el sector agrario y creaba puestos en el sector industrial. Este nuevo capitalismo basado en el uso intensivo de estas nuevas tecnologías tiene una gran capacidad excluyente, excluye, no incluye, deja afuera mucha más gente de la que es capaz de incorporar y provoca un fenómeno nuevo desde el punto de vista social, que es el fenómeno de la exclusión. El excluido no es lo mismo que el explotado, porque con el explotado hay un vínculo, el explotado es necesario, en cambio el excluido, el que queda afuera, el que rompe su vínculo con la sociedad, ese, desde el punto de vista económico, empieza a no ser necesario. Y este es el gran problema desde el punto de vista del funcionamiento del sistema, desde el lado económico, que tiene el modelo actual. Bueno, tramo final del programa. Armando Jolet tiene la palabra. Bueno, por cierto, evidentemente el lugar que le da a la educación en cuanto a la capacidad de poder generar un valor agregado, evidentemente es importante, porque la transformación de la naturaleza se da en aquello que viene de lo intelectual, viene del abstracto, de la imaginación, de aquello que podemos ver, que nos permite transformar la realidad. Lo que sí, yo no creo que sea nuevo, nunca nada es nuevo, ¿no? Venimos de una época donde se decía que había terminado la historia.
Entonces recuperarla es un trabajo enorme. Lo que pasa que ahí creo que hay que distinguir, hacer una distinción de clase. Para algunos se termina la historia y para el otro se nos cayó encima la historia, que es muy distinto. Hay ciertas persistencias, son formas de acumulación que cambian, pero la acumulación, el proceso de acumulación de capital, de riqueza, sigue persistiendo. Entonces eso nos da lugar a poder pensar ciertas cosas. Además, perdóname, sí. te estaba escuchando atentamente y después de haber escuchado el audio, al respecto de esto de la continuidad que vos bien marcas, la continuidad está en que ser explotado en un momento de la historia o ser excluido en ningún momento es una elección, ni del explotado ni del excluido. Responde a las necesidades de los que tienen el control del sistema. Exactamente. El lugar del explotado y del excluido se crea desde la forma de acumulación y nadie pregunta qué quiere ser uno. Pero bueno, más allá de eso, creo que lo importante es rescatar este lugar que le quiere dar o que le asigna la educación, en el sentido de producir cierto valor, y que, insisto, ¿no?, el conocimiento para producir valor es sumamente importante, y para discutir política es sumamente importante, y el acceso a la escuela te permite decidir. Uno no es libre previo al ingreso a la escuela, es libre después, aunque tengas el docente por así que te pueda parecer más autoritario, pero es libre después porque vas a tener herramientas para poder decidir mejor. Entonces, hace un rato vos marcabas una tensión, y claro, ampliar los márgenes de la ciudadanía, incluir a todos en la escuela, no solo incluirlos, sino también enseñarles y tratar de que permanezcan allí desde adentro de la escuela y desde afuera de la escuela, crear toda la fuerza necesaria para que eso se concrete. Lo que hace es ampliar la ciudadanía. Desde el sector del poder, lo que viene en contraproposición a eso es generar circuitos fragmentados donde se accede a ciertos conocimientos. Esto es muy clave, poder comprender esta lógica desde la política del Estado y también desde las actitudes de los distintos sectores sociales, porque todos tenemos esa intención a veces de encerrarnos en nosotros mismos e intercambiar cosas con nuestros pares o con nuestros semejantes, y no con aquel que es diferente. Bueno, ese es un conflicto social importante. Uno lo puede ver aquí mismo en nuestra ciudad, ¿no?, con la distribución de la matrícula, a qué escuelas se intenta acceder, y sacado fuera de nuestra ciudad ocurre lo mismo. Imagínate en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, el lugar y la función de los colegios privados, de aquellos que son subsidiados por el Estado, es toda una cuestión que creo que merece su debate, porque, por lo menos desde mi punto de vista, ampliar la frontera de lo común es muy importante para ampliar la ciudadanía. Bueno, se nos fue el tiempo, ya es la hora 12:06. Nos pasamos un ratito, pero estaba sumamente interesante. Armando, muchísimas gracias por haber venido. Un placer, Román. Han quedado algunas cosas en el tintero, pero habrá próximas seguramente. Seguramente.